Antonio Mit, secretario de Hacienda y Crédito Público. Antes que nada, muchas gracias por la confianza para esta conversación. A ver, Ricardo, muchas gracias por el espacio siempre. Te lo aprecio. Secretario, bueno, la ventaja es que estas oficinas ya las conocías, ¿verdad? Ya sabíamos dónde estaba el baño, man, que como quieres es importante. ¿Cómo te sientes de vuelta aquí? Mira, estoy contento, estoy agradecido de la responsabilidad, de la confianza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una secretaría muy transversal, es una secretaría que está al centro de muchos temas, de muchas reflexiones, de muchos debates, y siempre es un privilegio ocupar este espacio central. Yo estoy de veras agradecido y comprometido. Pero te toca un periodo no solamente complejo, extraordinariamente difícil, sino también decisorio para el país, secretario, con el dólar a 20, el petróleo a la baja, Trump al alza. Bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con el señor. Estamos en una situación de emergencia económica nacional. Fíjate que es bien interesante, un poco contestar por la primera pregunta que me hiciste. Es un privilegio desde alguna perspectiva poder comparar 5 años atrás con hoy y ver cómo ha venido evolucionando el debate para contestar esa pregunta. Parado hace 5 años, el debate en México era un debate distinto en muchos sentidos. Nos debatíamos, por ejemplo, sobre qué teníamos que hacer para despetrolizar nuestras finanzas públicas. Nos debatíamos en la preocupación de cómo hacer para generar un mercado interno que le diera dinamismo a la economía, complementando al mercado externo, al mercado exportador. Nos preocupábamos con cómo fortalecer a nuestra banca en un reto donde teníamos derivados en las empresas, imbalances en los bancos, en el balance de algunas de las familias. Y hoy nos paramos y sí enfrentamos un entorno externo bien complicado. El cambio de la política monetaria en los Estados Unidos nos va a afectar y tenemos que prepararnos frente a ellos, el entorno electoral incierto, el tipo de cambio, el precio del petróleo. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con finanzas públicas estructuralmente más sanas, en donde lo que ahora tenemos fundamentalmente son ingresos tributarios y no ingresos petroleros. Lo enfrentamos con un mercado interno con gran dinamismo, hoy el principal motor de nuestra economía. Lo enfrentamos con finanzas sanas en los bancos, en las familias, en las empresas. Esto es, hay muchos elementos hoy que nos permiten anclar con certidumbre la economía frente a todo esto que vemos fuera. Tenemos retos propios. Tenemos que mandar la señal de que somos capaces de reestructurar Pemex para que le haga frente a un entorno de precios del petróleo más bajo, y tenemos que mandar la señal de que el gobierno está listo para hacer su parte y mandar certidumbre a los mercados desde un paquete económico austero, con recortes muy importantes, que nos regresa al superávit primario, que regresa a la deuda a una tasa sostenible. A propósito, a ver, de lo que me has dicho se derivan ya varias preguntas. ¿No te inquietan variables como que la inflación ande rascando ya el 30% o que este año tengamos un 50% del PIB en deuda? Mira, la inflación cerró el 2015 en 2.13%, que es la cifra más baja en nuestra historia para un año completo. El último dato de inflación que tenemos, el de septiembre, la primera quincena, fue de 2.88%. Si bien un incremento respecto a lo que habíamos visto en agosto, en línea central con el objetivo del banco, que es 3 más menos 1, una inflación entre el 2 y el 4, porque lo que la inflación se mueve en ese nivel, en ese rango, las expectativas de inflación están bien ancladas. Y respecto de la deuda, en donde claramente en los últimos años el país incurrió en deuda para mantener primero un estímulo contracíclico y luego para acompañar las reformas, muy en tiempo de empezarla a corregir, muy en tiempo de empezar a regresarnos a una trayectoria de la deuda que empiece a decrecer. Sí, por todo lo que estamos viendo fuera, sí, por toda la incertidumbre en la que estamos inmersos, que en lo que podemos controlar, que es lo nuestro, mandemos buenas señales, es bien importante, pero también es bien importante señalar que estamos muy en tiempo de ser nosotros los que conduzcamos el ajuste y no que el ajuste nos venga impuesto de fuera. A ver, ¿qué estamos entonces haciendo adentro frente a este múltiple desafío de lo que está ocurriendo afuera? Concretamente la pregunta sería, secretario, si el paquete económico que está presentando el presidente, que están presentando el presidente Enrique Peña Nieto y tú como secretario de Hacienda, particularmente en la parte que más llama la atención, que es el presupuesto, ¿es este paquete la respuesta a los desafíos que estamos teniendo? Y es un paquete que responde al desafío por varias razones. Primero, porque manda la señal de que ya no vamos a salir a pedir prestado para pagar intereses.
Eso lo empezamos a hacer en el 2008, lo hemos seguido haciendo estos últimos años y hoy mandamos la señal de que México ya no va a salir a pedir prestado para pagar intereses. 2, mandamos la señal de que nuestro nivel de deuda como porcentaje del PIB va a empezar a caer, que es una señal bien importante. De nuevo, se entiende que hayamos incurrido en deuda en el pasado, enfrentábamos una crisis global, había que acompañar las reformas, pero hoy el entorno, el ambiente, no está para que lo sigamos haciendo y por lo tanto esto habrá de empezar a caer. 3, porque mandamos la señal de que el gobierno es el que está dispuesto a asumir este ajuste, de que el gobierno está dispuesto a asumirlo en sus programas, en sus procesos, en la forma que tiene de trabajar, para que con menos recursos podamos mantener apretarse el cinturón. No solamente apretarse el cinturón, lo que hicimos fue, porque esa frase luego tiende a ser abstracta en términos de qué implica exactamente para la ciudadanía y si la ciudadanía va a tener o va a resentir estos ajustes. Te pongo un par de ejemplos. Salud. Va con menos recursos este año que el que entra y la gente podría estar preocupada, la que nos está oyendo, de si va a estar la medicina, el doctor, la clínica. ¿Por qué pudimos hacer un recorte en salud? 2 razones te apunto. Una, en los últimos 3 años se generaron en México 2.2 millones de empleos. Esos trabajadores y sus familias habrán de recibir atención médica hoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso nos libera un espacio de gasto en el Seguro Popular. 2, resultado de una muy buena estrategia de compras consolidadas lideradas por el IMSS, estamos creando economías bien importantes en la compra de medicinas. Eso de nuevo nos permite un espacio de economía compras junto importante con en el salud. ISSSTE, todo el resto del sector salud, ¿sí? Y entonces nos han ahorrado en los miles de millones de pesos. Esos ahorros y ese espacio de coordinación entre el IMSS y el Seguro Popular hoy nos permiten una economía en donde podemos recortar el presupuesto total en salud sin afectar ni la atención médica, ni las clínicas, ni los doctores para quien se beneficia de ellos. Y así como ese es un ejemplo en donde la coordinación, la información, el manejo de bases de datos nos ayuda. Te pongo otro, ciencia y tecnología, que es un tema bien importante. La otra revisión que hicimos es donde habían otros espacios para apoyar el esfuerzo presupuestal. En el CONACYT, resultado de un crecimiento bien importante que ha habido en el apoyo a la ciencia y tecnología de estos 3 años, tienen saldo en sus fideicomisos por casi 30,000 millones de pesos. Eso permite que esos saldos se pongan hoy a trabajar en beneficio de la ciencia y la tecnología sin que impacte en el presupuesto la necesidad de apoyarlo con recursos porque ya se hizo el esfuerzo y hoy los tiene CONACYT en sus fideicomisos. Ahora, hay también recortes en otros sectores como la educación, el campo y algunos proyectos de inversión productiva. ¿No es esto un contrasentido, recortar en aquellos proyectos que pueden generar empleos, que pueden generar riqueza, que pueden generar mercado interno? Mira, cuando enfrentamos un entorno en donde los ingresos están dados, la deuda que podemos asumir es menor, pues no hay más que recortar, no hay más que ajustar en donde podemos, que son los ramos administrativos del gobierno, por lo que si partimos sobre la base de que no hay ningún rubro que no podamos tocar, nos va a costar mucho trabajo hacer el planteamiento. En todos los casos que citas, se privilegió no interrumpir ninguna obra de infraestructura que estuviera en curso y priorizar los programas que los expertos, entre otros Coneval, nos decían eran importantes para apoyar los esfuerzos de la población. Por ejemplo, en el campo, lo que estamos haciendo es focalizar. Pues en este entorno en donde pues, ocupamos hacer esfuerzos porque ocupamos hacerlo y los esfuerzos duelen y lastiman en primer lugar al gobierno, pues el que podamos focalizar los apoyos en los pequeños y medianos productores. Ya a lo mejor no apoyar al ganadero que tenía más de 100 cabezas de ganado y concentrarnos en apoyar al que tenía 35. Ya no apoyar a lo mejor al que tenía 80 hectáreas de propiedad, sino concentrar el apoyo en quien tenía 20 o menos. A eso nos referimos por focalización. Pueden estar en consecuencia tranquilos y seguros todos los pequeños ganaderos, todos los pequeños productores del medio rural, de que el apoyo habrá de estar ahí por la vía de hacer un esfuerzo de focalizar, que teníamos que hacer si queríamos regresar o si queríamos empezar a tener menos dependencia en la deuda, que en este entorno de incertidumbre no era lo recomendable, sino al revés, pues mandar señales de que aquí en México vamos a hacer los esfuerzos para ponernos a tono con el ruido que estamos viendo fuera. A propósito de recortes, hay uno muy polémico, los famosos 8,600 millones de pesos para la Ciudad de México.
Se ha hablado mucho en los medios del fondo de capitalidad que está demandando el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Más allá de los duelos de sonrisas entre ustedes, ¿tú traes pleito con Mancera, Mira, con el gobierno? no solo no tengo pleito con Mancera, sino que lo estimo en lo personal y en lo profesional. Yo, si fuera indiscreto, diría que yo los veía muy cuates ahí en el palco de Pumas, pero como no soy indiscreto, mejor no digo nada. Y luego dije, pues, ¿por qué ahora traen Ahora, en el palco de Pumas, y podíamos habernos encontrado en la lucha la libre. lucha A ver, libre donde hemos estado? pocas gentes yo conozco que disfruten tanto la ciudad como tú. Y a ti te consta que pocas gente la disfrutan tanto como yo. Me parece que es una gran ciudad y me parece que merece todo el apoyo y todo el acompañamiento. Pero nos regresa a otro tema metodológico del presupuesto. Pusimos el ejemplo de CONACYT. Hay fondos ya en los fideicomisos de CONACYT, ocupa menos espacio. ¿Qué le va a pasar a la ciudad en sus ingresos el año que entra? Solamente de aportaciones y de participaciones va a recibir casi 9.600 millones de pesos más. Por lo que no puede uno hacer un ejercicio pues, de equilibrio parcial. O sea, hay que ver un poco el No entorno. nos estás haciendo cuentas, China, secretario. Ahí está, ¿no? A ver, participaciones y aportaciones. En el 2017 comparado con el 2016, 9.600 millones de pesos adicionales. Las inversiones que habremos de hacer en el túnel emisor Oriente, que habrán de ser más o menos 3.400 millones de pesos. Obras de infraestructura que habremos de apoyar, sobre todo de índole hidráulica, que habremos de apoyar a través del FONADIN, casi 900 millones de pesos adicionales. La inversión en infraestructura muy importante que vamos a hacer el año que entra en el México-Toluca tiene en su vertiente social más relevante la que va de Observatorio a Santa Fe, que resuelve el problema de transporte público de esa zona. ¿Por qué en el planteamiento que se hace del presupuesto pues no aparece el fondo de capitalidad? Porque en esta evaluación, en donde todos estamos haciendo un esfuerzo, si una entidad está recibiendo 9.600 millones extras de participaciones y aportaciones, una porción muy relevante para la infraestructura hidráulica, para el túnel emisor Oriente, para el transporte público en la ciudad por la vertiente del metro, pues sentíamos que había espacio para que todos juntos hiciéramos ese esfuerzo. Hay la mejor disposición de platicarlo, pero sí vale la pena que lo hagamos sobre la base de reconocer que la relación presupuestal que ya puso el presidente sobre la mesa es una relación presupuestal, una relación financiera y una relación de ingresos en donde a la ciudad no le va a ir mal el año. Tú esperas poder hablarlo con... Sin duda, platicamos el viernes, quedamos de vernos esta semana y habremos de tener ese espacio de diálogo, pero insisto, los números ahí están y acreditan que en el neto la ciudad está recibiendo desde el presupuesto una gran consideración y que habrán recursos importantes para el desarrollo de la ¿Tú qué crees que sea más probable? ¿Que juntos entonen un Goya o que Mancera esté aquí en el balcón de tus oficinas, en el pleno Zócalo, nada más se va a cruzar y te esté pegando de gritos, encabezando una manifestación? La verdad es que yo también lo tengo de frente, entonces le puedo yo también cantar allá a su balcón. A ver, hay el mejor ánimo de platicar, hay el mejor ánimo de que todos mandemos varias señales. Aquí sí es importante que todos mandemos la señal de que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo. Aquí el esfuerzo no puede recaer solo y exclusivamente sobre la federación y sobre un nivel de gobierno. No podemos partir sobre la base de que todo sigue igual. No podemos partir sobre la base de que habiendo en alguna medida incurrido en deuda para soportar algunos de estos presupuestos, ahora que no lo vamos a hacer, no todos tengan que hacer un esfuerzo. Pero yo creo que si partimos sobre la base de que todos tenemos que poner, de que todos tenemos que aportar, y si revisamos el presupuesto que se sometió a consideración, no hay una sola secretaría que no tenga un recorte.